Da la impresión que cuando oramos a Dios es más el tiempo que dedicamos a las peticiones que a la gratitud. Esto y mucho más vamos a estar conversando aquí en Escuela Sabática Práctica. Bienvenidos. Y ya estamos dando inicio a nuestro segundo episodio de esta nueva temporada estudiando las cartas de Filipenses y Colosenses. Por supuesto, dándote muchas gracias por acompañarnos a través, por ejemplo, de las plataformas digitales de Esperanza TV, como lo es nuestro canal de YouTube, donde te invitamos que te suscribas, que le des me gusta y, por supuesto, también poder compartir con tus amigos, con tu familia, estos lindos mensajes que encuentras aquí en Escuela Sabática Práctica. Ahí está apareciendo nuestra página web, nuestras redes sociales, para que tú también seas parte de esta hermosa familia de Esperanza TV. Y aquí también, permíteme presentarte como fue el capítulo anterior y darle la bienvenida a los que son parte de mi familia. Pastor Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias, feliz de poder contribuir en el estudio que estamos haciendo para bendición de todos. Así es, Pastor David, muchas gracias también por acompañarnos. No, es un privilegio, me alegra mucho trabajar con ustedes. Son es. Personas muy, muy queridas y el mensaje se lleva con mucha claridad. Así es, desde el país de la nieve. Estamos con mucha nieve, queremos Definitivo. darte un fuerte abrazo, un caluroso abrazo. O que tú nos envíes, escríbenos ahí desde donde nos estás mirando para transmitir, ¿no? Mucha gente nos escribe desde el Caribe, de Centroamérica, y uno dice, wow, qué rica, qué agradable temperatura. No es que nos quejemos acá, la nieve es muy bonita, pero bueno, es la particularidad. Muchos quisieran estar en un lugar con nieve, ¿cierto? Es verdad. Bueno, vamos a estudiar precisamente que muchas veces el ser humano se queja por todo, ¿no? Y siempre estamos quejándonos y pidiendo. Y a través de la oración, Pablo nos enseña a ser agradecidos. Así que ahí no nos vamos a quejar por la nieve o por el frío, tenemos que ser agradecidos por todo lo que Dios nos da. Y vamos a orar, vamos a abrir la palabra de Dios. Pastor Daniel, por favor. Muy bien, vamos a orar. Cariñoso Dios, eterno Padre Celestial, suplicamos sabiduría del cielo para poder recibir tu mensaje y que el mismo pueda impactar nuestras vidas de tal manera que se levante una generación que reconoce a Dios y que es agradecida con Él. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. El texto clave, Pastor David, encierra la idea central. ¿Puede usted, por favor, leerlo ahí? Hermoso texto, Filipenses 1:6. Estoy seguro, el que empezó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es la obra? O muchas veces nosotros creemos, ¿no?, que le pedimos a alguien, toma una decisión por Cristo, acepta a Jesús en tu corazón y da la idea que nosotros somos los que estamos tomando la iniciativa de aceptar al Señor. Pero ¿a qué se refiere Pablo de que es Cristo que inicia una obra en nuestros corazones? Bueno, finalmente reconocemos que Pablo le está escribiendo a un grupo de personas a quienes él mismo había adoctrinado. Había visto una lidia, había visto un carcelero, lo había visto, imagínense el contexto. Y había ido viendo cómo la transformación del carácter era una realidad gracias a Jesús. Pero este hombre que estaba acostumbrado a estar guerreando, viajando, organizando campañas, ahora estaba en otro rol. Estaba imposibilitado de estar con ellos. Estaba allí solito. Él entonces anhela de que ese mismo Jesús, quien transformó el corazón de estos primeros hermanos en Filipos, siguiera haciendo su obra, continuara haciendo su obra. Él sabía que ellos habían colocado lo mejor, pero anhelaba que Dios colocara el sello. De hecho, es loable la forma tan cristiana y prudente como el apóstol se ubica. Porque cualquiera podría decir, no, yo llevé X cantidad de almas a los pies del Señor. Yo hice esto, aquello o lo otro. El apóstol dice, no, espérate un momentico. El papel protagónico de todo este asunto es Dios. El que comenzó en vosotros. El apóstol fue un recurso en las manos del Señor. Él se dejó usar como Dios quiso, pero qué lindo es poder saber que en favor de la salvación del hombre, el que cobra el papel protagónico y que mantiene ese hilo conductor durante todo el proceso es Dios. Y felizmente
qué bueno reconocerlo porque Dios no conoce el error. El apóstol simplemente concluye diciendo en esa frasecita, Él comenzó y Él la va a perfeccionar. Qué cosa tan Amén. linda, ¿no? Es como un río. El río no es estático, no está estancado, el río avanza, pero hay distintos tipos de ríos. Hay arroyos, hay grandes ríos, incluso algunos navegables. El asunto es que tienen una dirección, hay un avance, pero el agua, cuando está estancada, el agua puede llegar a pudrirse, dar mal olor, etc. Entonces, tú mencionaste, Daniel, algo muy especial, proceso de Dios. La obra que el Señor inicia es un proceso. Por lo tanto, debemos preocuparnos de no estancarnos. Debemos avanzar. Y la palabra que ocupa Pablo es, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, no es algo que yo tengo que hacer, es Dios actuando en nuestra vida hasta que Cristo venga, hasta que seamos transformados. Bueno, Sí. nuevamente el apóstol aquí comienza, el verso 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ya estuvimos analizando en la primera lección acerca del contexto, dónde estaba Pablo y todo lo que había sufrido. ¿Cuán fácil es quejarnos antes de ser agradecidos? ¿Qué lección nos enseña Pablo aquí? Que lo primero que le dice a los filipenses es, a pesar de estar encarcelado, doy gracias a Dios siempre por vosotros. Bueno, la continuación del versículo, el siguiente versículo dice, porque ustedes han participado desde el día 1 del Evangelio. Las circunstancias que rodearon el conocimiento de las personas, los hermanos en Filipos, le había demostrado a Pablo de que no habían sido transformados por un mensaje más o por un acto de generosidad más. El mismo Señor había entrado, había penetrado aquel lugar, en aquel momento en la cárcel. Yo me acuerdo cuando hubo el terremoto, aquel que pide luz, dice el carcelero. Pide luz y dice, ¿qué necesito hacer? Ese hombre era a punto de transformar su vida para siempre, de ser un hombre más que llegaba a cumplir una tarea, a escuchar las quejas de los prisioneros. Ahora iba a ser transformado por la gratitud de dos de ellos, quienes en medio del dolor estaban alabando al Señor. ¿Cómo ese carcelero no había sido transformado? ¿Cómo no había sido su familia transformada por el poder de Dios que trae de la tristeza al gozo? Del dolor lo convierte en danza. Así que Pablo no está hablándole a unas personas que eran fracasados espirituales, personas que habían sido transformadas por el mismo Dios y ellos, en respuesta a ese amor, estaban trabajando cada día. Esa era la certeza de Pablo de que ellos no habían quedado estáticos. Vamos a ver más adelante que no son perfectos, claramente. Definitivamente. Y Pero, fíjate, pero esta palabra siempre la podríamos interpretar, doy gracias a Dios a pesar de lo que ustedes son, pero siempre agradezco. Qué importante, porque muchas veces nosotros podemos encontrarnos con un hermano que no vemos hace mucho tiempo y que asiste a otra iglesia, por poner un ejemplo, y le preguntamos, oye, ¿cómo está tu iglesia? Oh, es el pastor que yo tengo. Si supiera, oye, el hermano, mi anciano, mi primer anciano. Y Pablo ve una iglesia que no es perfecta, que tiene problemas, pero él dice, siempre doy gracias, está valorando, está mirando con los ojos de Jesús a aquella iglesia. Qué maravilloso y cuánto nos falta eso a nosotros, ¿no? Vamos a honrar una vez más la razón por la que estamos acá. Escuela sabática práctica. Si nos quedamos solamente en la teoría, estamos como ese estanque que describes, ¿no? Vamos a llegar incluso a oler mal. Claro. Pero el propósito de Dios con su palabra es que nosotros podamos también ser fuentes de agua que salta para vida eterna. Y en el apóstol encontramos algo que constriñe el corazón. El apóstol está en una situación bien desventajosa. Él podría decir cualquier cosa y cualquiera que lo escucha decir tiene toda la razón, se puede quejar, él puede dudar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el apóstol toma lugar para ser agradecido con Dios por esa gente a la que ama y que a pesar de las cadenas que lo tienen sujeto, eso no los quita de su mente. Y él da gracias a Dios cuando la iglesia o el auditorio recibe ese mensaje. Eso son palabras de afirmación. Óigame, el apóstol está en esa condición, pero me está dando una palmadita en el hombro y me está diciendo, ánimo, yo estoy orando por ti. Los está consolando en lugar de recibir consuelo y les está brindando apoyo. Yo creo que
Gracias, Dios, por darnos el privilegio de honrar el nombre de este espacio, Escuela Sabática Práctica, Cristianismo Práctico. Quejarnos menos, por favor. Así Dejar es. de mirar tanto nuestra propia falencia, que la tenemos, dejémosla en Dios, y vamos a dedicarnos a clamar y a obrar en favor de tantos que están necesitando. David, ¿y te ha pasado que de pronto una abuelita de la iglesia se te acerca y te dice, pastor, yo siempre estoy orando por usted y su familia? ¿Cómo te sientes con eso? No, eso cambia todo. De hecho, en estos días estaba reflexionando en el post en Facebook de una hermana que me llamó el día que no cumplía yo años. Se había equivocado de fecha. Pero justo ese día estaba a punto de afrontar, un sábado fue eso, iba a afrontar una situación en la iglesia donde iba a estar y tenía muchas cosas en mi cabeza y recibo una llamada que me dice, ¿dónde está la persona más linda de Toronto? Oye, eso, lo que dice Daniel, palabras de afirmación, incluso en los errores. ¿Cuántos hermanos no tienen errores? ¿Cuántos pastores no tenemos errores? Pero nunca debería ser eso un obstáculo para que nosotros nos creamos y confiemos en que Dios, no la persona, Dios puede transformar, puede convertir la tristeza en alegría. Los errores humanos, cuando nosotros somos humildes ante Dios, siempre son trastorcados en bendiciones y en milagros. Los aparentes errores tuyos y míos se pueden convertir en una bendición. Y lo que tú puedes hacer mal, pero si tú eres sincero con el Señor y te arrepientes, el Señor todo lo va a cambiar. Y de tu error va a salir mucha bendición, como hizo Sansón, ¿se acuerdan? Que del fuerte salió dulzura. Es interesante que cuando oramos por otras personas, pero dando gracias, esa es la particularidad de lo que Pablo nos desafía. Porque aquel que tiene un cáncer y me pide, pastor, ore por mí, voy a orar para que se solucione su problema, o el que estaba atravesando por algún conflicto. Pero ¿qué hay de aquellos que no necesariamente están pasando por alguna dificultad? ¿Son parte de mi listado de oración? ¿O nuestro listado de oración es como la Cruz Roja, ¿no? Como emergencia? Solo aquellos que están pasando por problema. Entonces Pablo aquí nos dice agradecer a Dios por otras personas. ¿De qué forma el que ora se ve incluso más beneficiado que el que es objeto de la oración? ¿Cómo nos cambia, Pastor Daniel, el orar por otras personas, pero en el concepto de gratitud? Definitivamente yo no sé si decir que es una ciencia o que es un misterio o lo que sea, pero el que ora de manera intercesora y agradece a Dios aún por sus enemigos, recibe bendición del cielo. ¿Cómo explicar esto? Yo creo que las palabras del hombre más fluido se quedan cortas, porque en realidad este es un asunto para experimentarse. De mi parte, yo animaría a cualquier persona a que le haga caso a Dios, y quiero incluirme en la lista, necesito hacerle caso a Dios, porque el Señor en el Sermón de la Montaña incluso me pide que ore incluso y pida en favor de aquellos que no me quieren, de los que pudiesen... Incluso los enemigos. Sí, dice, de ¿no? los enemigos. Esas son palabras mayores, familia. Esas son palabras mayores, pero miren la invitación. Hay bendición en la vida de aquel que ora, pues sobreponiéndose a todos esos obstáculos que humanamente hablando nos calificarían como para decir, no, chico, vete por otro lado. No, el Señor nos pide que oremos incluso por, y las bendiciones del Señor van a ser derramadas. Bendito aquel que desarrolla el arte cristiano de estar tan cerca del Señor que tiene la capacidad de orar aún por aquellos que no lo quieren. Interesante. Ahora, Sí es. por supuesto que Pablo le agrega peticiones. Es decir, él antes de ir a lo que nosotros rápidamente vamos, porque incluso desde pequeñito, en mi familia hay una broma solemne, en que cuando tenemos hambre le pedimos a mi hijo Mateo que haga la oración. Porque él ora, querido Dios, bendice estos alimentos en tu nombre. Va al Amén. punto, va al Esa es punto. la oración, esa es la oración, esa es la oración para el momento, ¿no? Pero dentro de esta, ilustración, muchas veces, incluso cuando estamos cansados, agotados, y sabemos que tenemos que orar, lo hacemos, más que nada para callar nuestra conciencia Sí. de práctica religiosa. Y nuestra oración
aparte de ser con una estructura muy, muy fija, muy rígida, querido Dios que estás en los cielos, gracias por este día, o gracias por la noche de descanso, por esto te agradezco, y comienza a desplegarse un rollo de peticiones, un petitorio, como que Dios, para que haga todo en mi favor. Entonces, cuidado, dar gracias, ya lo mencionábamos. No obstante, eso no quita que sí podemos pedirle a Dios. A partir del verso 9 en adelante, el apóstol está pidiéndole a Dios y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor, y aquí aparecen los problemas que tal vez tenía la gente en Filipos. Seguro. Amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que Así es. seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahora, está evidenciando un problema, pero incluso en este lenguaje, el problema no es el foco de la oración. Es decir, le faltaba amor, pero él dice que vuestro amor abunde aún más. Hay una clara diferencia en cómo también decimos las cosas en nuestra oración, ¿no? Sí, definitivamente. Porque podemos ser Definitivamente. pesimistas, muy negativos, ¿no? en nuestras oraciones. Fíjate algo interesante. Pablo toca, en el libro de Filipenses, toca los dos principales motivos de oración que tenemos en nuestros grupos de oración. ¿Por qué oramos nosotros en nuestros grupos de oración? Pedidos y gratitud. Salud. Ok, Salud. Salud, enfermedad y todo ese tipo de Problemas cosas. ¿Cuál es familiares, legales. problemas familiares? ¿Cuál es la respuesta de Pablo a los problemas de salud? Para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, que vivo que muera, yo solamente espero que mi cuerpo, Claro. el Señor sea Su exaltado. propia experiencia, bástate de mi gracia, me dijo el Señor. Así es. Y el segundo, E incluso, perdón David, incluso cuando estamos reunidos en oración y ponemos una dinámica, hoy vamos solamente a agradecer. Agradecer. La lista escasea. muy poca. Cuesta Así como... es. Nos sobra el tiempo. Ahora dime tú cuando decimos, ok, vamos a presentar peticiones. nuestras necesidades ante el Señor. Así es. Podemos escribir una enciclopedia. Así ¿Cómo es. nos cuesta agradecer? Así ¿no? es. Así es. No sé, me voy a atrever a decir esto. Dígalo. Pero es una realidad que parte desde, no sé, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. ¿Será que por esta razón tal vez nuestros cultos de oración de día miércoles cada vez están más vacíos? Puede ser, puede ser. También pedimos por finanzas, pedimos por situación económica. ¿Y qué dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todos los problemas que Pablo presenta son colocados aquí en Filipo. Él mismo habla de que él mismo está preso en sus cadenas. O sea, hay realidades, pero las realidades no van a negar la grandeza del Dios que nosotros tenemos. Las realidades nunca pueden opacar a Dios, porque Él siempre va a estar encima de nuestras necesidades. Y si está encima, aunque no veamos el sol, sabemos que Él está ahí. Y lo alabamos aun cuando no lo veamos. Y esa es la diferencia. Pero tú estás diciendo algo muy cierto. Y en términos prácticos lo sabemos. Pero cuando nos toca la fibra más sensible, cuando sufrimos, cuando lo que sabemos no necesariamente nos lleva a prácticas saludables como lo es la oración. Nos desesperamos, nos quejamos y nadie me visita y por qué nadie esto y la verdad que nos resentimos con nuestros hermanos, con el pastor, con nuestros líderes, con Dios mismo incluso. Y aquí Pablo evidencia algo muy importante en él y que le pide que también tenga la iglesia: discernimiento para ver la prueba, la tentación, incluso el pedido de oración como una oportunidad. A mí me parece eso increíble, cómo el creyente fiel, el creyente bíblico puede llegar a experimentar que su situación, por más adversa que puede ser de gran bendición o trastocarse en bendición o que se materialice en él o en ella. Romanos 8:28, ¿ok? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Llega a mi mente brevemente la experiencia de un hermano que tal vez David conoció en Venezuela, el hermano Molina, vivía cerca de la Universidad Adventista. El hombre estaba convaleciente por una enfermedad tenaz, tenía cáncer de piel. Y era común escuchar a la gente que lo visitaba decir: fui a llevar consuelo y salí consolado. Fui a ministrar y salí ministrado. Fue también mi experiencia,
porque yo esperaba conseguir allí a un hombre que se estaba consumiendo, que estaba medio balbuceando o lamentándose, y absolutamente no. Como una circunstancia tan complicada como esta se puede discernir de tal manera que Dios use lo que el ser humano podría decir es una desgracia como una bendición. El discernimiento espiritual es clave. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción, Así es. pero tened buen ánimo. Ahí es donde está la clave, familia. Tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Hay que estar centrado en Jesús. Sí. David, perdón, ¿cómo Sí. el verso 12 que dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio? Wow. Sí. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Fíjate que lo podemos identificar en el último versículo, por lo menos de este trozo, el versículo 18. ¿Qué identifica Pablo? Otro tremendo problema. Había divisiones dentro del pueblo de Filipos. Había hermanos que estaban predicando con sinceridad, pero había otros que lo estaban haciendo por beneficio personal. ¿Qué hace uno en esas situaciones? ¿Cómo uno reacciona como pastor? Nosotros estamos generalmente buscando la unidad en Cristo y ojalá que todos estuviéramos unidos en el Señor. Más adelante él dice, guárdense de los perros, ¿no? Eso es otra lección. Sí. No obstante, me llama la atención que Pablo dice, aún a pesar de que hay personas que lo hacen por ambición personal y que creen que están afectándome a mí con su actitud, independientemente de eso, Pablo dice algo que me descuadró por completo la cosa. Bueno, al menos se predica de Cristo. Por lo menos el alcance es mayor. Y yo digo, pero por favor, Pablo, ¿estás generando división? No, no estás generando división, porque al fin y al cabo, lo que importa es que Cristo sea proclamado. Eso es muy profundo. El Señor está diciendo, mira, el canal puede estar contaminado, perdonen esa expresión un poco exagerada, pero finalmente el objeto de la salvación, que es otro ser humano que necesita tanto de Dios, puede ser alcanzado. Así es. Definitivamente eso es lo que el texto está mencionando. Bueno, lo haces con un interés X o Y, pero el objeto de salvación, que es ese tercero, ese otro prójimo, va a ser alcanzado. Qué grande es Dios, que a pesar de este canal imperfecto, el Señor me puede utilizar en algún momento para bendición de otros. Por el mensaje más que por la persona. Ahora, el discernimiento, perdón, el discernimiento que tú estás preguntando, ¿en qué se basa? ¿Cómo Dios le puede dar a Pablo la capacidad de discernimiento? Cuando Pablo se siente y dice, seamos honestos. De alguna manera esto también beneficia la causa de Cristo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Cómo requiere humildad nuestra para mirar lo que Dios quiere que veamos y no lo que nosotros queremos ver. Estamos acostumbrados, vamos a poner el caso, ¿no? Dependiendo del país, cuando vamos a golpear puertas para ofrecer estudios bíblicos, o cuando un amigo nos visita en casa, es fácil verlo como un candidato para el reino de los cielos. ¿No? En la iglesia tenemos un plan de discipulado y escuchamos una predicación, volvemos a casa y uno piensa, oh, es mi amigo, es mi familiar que aún no acepta a Cristo. Pero, ¿qué hay de aquel que le pega a tu carro? Y que te bajas y tienes que enfrentarlo o dialogar. ¿Lo ves como un candidato para el reino de los cielos o lo ves como tu peor enemigo en ese momento? Ahí está el discernimiento que Pablo, cálmate, tranquilo. Respira Tú profundo. no sabes. La Biblia no da el detalle, pero lo más probable, como era el encargado de la guardia, el carcelero de Filipo, él mismo le haya hecho las heridas que después Claro. le lava en casa. Claro. Wow. El tema es que aquel que me hizo daño Wow. o que le estaba haciendo daño a Pablo, él lo veía, dice Ellen White en el libro Hechos de los Apóstoles, como un candidato para el reino de los cielos. Así es. A pesar de... Y ahí está la clave práctica del discernimiento. Sí. ¿Con qué personas tú te relacionas a diario? Es fácil tal vez mirar a los que amamos, a los amigos, a los que nos visitan, pero ¿qué hay del que nos pide una moneda? ¿Qué hay del que contratamos a alguien para que haga un trabajo en nuestra casa y lo hace mal? ¿Con qué actitud lo vamos a enfrentar? ¿Cómo lo estamos mirando? Y por eso el apóstol Pablo aquí nos desafía a mirar todas las situaciones, tanto buenas como negativas, como la oportunidad para predicar el Evangelio, e incluso las negativas. Pastor Daniel, se nos ha ido el Wow. tiempo, Pastor David. ¿Cómo es posible? Y tenemos ya los últimos segundos. Yo les voy a pedir que ustedes puedan destacar alguna idea que llenó su corazón en esta lección. Bueno, yo quiero cosechar una de las oraciones más poderosas que se registran en la Biblia. Jesús, agonizando, oró por mí y le dijo al Padre, perdona a Daniel. Gracias, Señor, por eso.
Amén, amén. Yo agradezco mucho a Dios porque su brazo nunca se acorta al momento de salvar a una persona. Y este último pensamiento me recuerda de que es cierto, el carcelero no era el mejor candidato para el cielo. Y ahí estuvo. Se convirtió en el más amable, un hombre acostumbrado al odio de los prisioneros. Se convirtió en un tremendo evangelista para la gloria de Dios. Amén. No miremos lo que está por fuera. Agradezcamos incluso las circunstancias no tan buenas, porque siempre Dios trastocará la tragedia en esperanza. ¿Cuánto tenemos para agradecer a Dios? Por supuesto que mucho. Dediquemos más tiempo en nuestras oraciones a agradecer por todo lo que hace y lo que es en nuestra vida, pero también por aquellas personas que nos rodean, por los que te ha dado, pero también por aquellos que muchas veces incluso pueden ser nuestros enemigos. Oremos por ellos, seamos agradecidos y veamos con el discernimiento espiritual cada oportunidad, a cada persona como un candidato para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor. Tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza. Que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Somos su pueblo, Si somos su pueblo, unidos en Cristo, quien transforma todo nuestro corazón y en perfección, Él nos perfecciona. en nosotros hasta el día de nuestra redención. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor. Tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza. Que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor. Tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza. Que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Que solo en Jesús hay perdón Y nos salva